Señores, muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? Bien. Qué pena, ustedes disculparán, yo no vengo a pedirles plata. Yo sé que ustedes están cansados que todo el mundo venga aquí a hablar y a decirles cosas. Pues yo la verdad quiero tocar el corazón de ustedes y en el día de hoy yo les voy a contar un cuentico. Pues yo pensé en un cuentico para mirar la calidad de energía, ¿no? Entonces, yo pensándolo muy bien, pues le quiero contar una historia de mi abuela. Mi abuelita Gertrudis. Mi abuelita Gertrudis tiene más de 140 años. Estos son los zapatos que me regaló mi tía. Pero parece que están como con mucho pega las tartelas que me pega la lija que le puse. Pero bueno, ya pensándolo bien, lo voy a seguir contando sobre mi abuela, era que yo les iba a hablar. Pero por ahí puedo caminar, estoy como si me. Bueno, ahora sí les voy a contar. Mi abuelita Gertrude, la que tiene 114 años que tiene mi abuelita, le pasó algo increíble. Ustedes no me van a creer lo que le pasó a mi abuela. Imagínense que mi abuela el otro día estaba ahí sentada, su mecedora sentada, mi abuela estaba ahí sentada, tejiendo y tejiendo como teje mi abuela. Cuando de un momento a otro, llegó una de esos bichitos que tienen lucecitos, esos que parecen estrellitas que andan por ahí. Luciérnaga. Eso, luciérnaga, eso que le gusta a los enamorados. Entonces, estaba mi abuela sentada cuando de pronto pasó la luciérnaga. Ella estaba mirando cuando pasó por encima del cuarto. Luego dio toda la vuelta y luego se paró en la ventana. Entonces mi abuela se paró de la silla y empezó a caminar allá hasta la ventana, hasta donde estaba la luciérnaga, ¿no? Bueno, creo que mi abuela caminaba un poquito mejor que yo. Eso sí, caminaba despacito, así, lento mi abuela, porque tiene 114 años. Lento mi abuela, caminaba lento mi abuela. Claro que mi abuela cuando se iba acercando, empezó este bicho del diablo a dar vuelta y a dar vuelta y a dar vuelta y más vuelta. Entonces mi abuela se puso como nerviosa y empezó a caminar así despacito. Como que sí, como que no, como que se acercaba y como que no hay que no la pasar. Entonces cuando yo iba a llegar, me dio un brinco mi abuela y agarró el bicho, ya que no se imaginan qué pasó. Le agarró la corriente a mi abuela así, y eso, mi abuela así se zarandeaba para un lado, se zarandeaba para otro, y se zarandeaba mi abuela. Y apenas me soltó mi abuela, eso yo no sé, ella sentía así como que se le movía el mundo, como que se le movía el planeta, eso como que podía caminar y se le movía el piso para un lado, se le movía para el otro, mi abuela ya no sabía era qué hacer. Cuando de un momento a otro, mi abuela empezó a sentir que todo el cuerpo, desde los pies hasta las piernas, la barriga, la cintura y la cabeza, como una calentura, como un calor que no sentía, pero desde que era pequeña, así como cuando era jovencita. Entonces de un momento a otro mi abuela se puso así como toda adrenalínica, como toda nerviosa y empezó a caminar. Así eso caminaba mi abuela, yo no sé por qué es que no me anda la pata ahora. Bueno, porque lo he practicado, ¿verdad? No me ríen de verdad. Entonces caminaba mi abuela, eso para un lado, y eso cuando volvía a caminar mi abuela para el otro lado, también volvía a caminar. Cuando de un momento a otro, mi abuela se dio cuenta que empezó a rejuvenecer todas las piernitas que estaban todas arrugadas, empezaron ya las piernitas a ponerse así bien bonitas como cuando era quinceañera. También por acá la cintura, también le salieron otra vez los senos, se le pararon, y todas las arrugas se le quitaron todo a mi abuela. Y desde ese momento, mi abuela se volvió la muchacha más linda de todo el pueblo. Y ahora anda así, caminando por la plaza del pueblo. Y ella tiene como 4 novios. Pues sí, eso es lo que le cuento de mi abuela.